Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre la temática que es bastante interesante, que es en cuanto a la escatología. De hecho, así se llama el título de esta serie, La cuestión escatológica, y en lo que nos hemos enfocado ha sido básicamente en poder exponer una escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas, y mostrarlo desde una perspectiva sencilla y bíblica. Todo esto a raíz de que la visión más popular de esta rama de la teología muchas veces es tan conocida y se da por sentada, más que nada porque muchas personas lo creen. Pero por eso, como es que en toda doctrina nosotros tenemos que ir a las escrituras y poder encontrar en ellas realmente lo que quiere decir Dios. Y es por eso que es el objetivo de este estudio, mostrar una escatología sencilla y bíblica. Hemos estado en 9 episodios ya, 9 clases, esta es la 10ª, y hoy vamos a seguir hablando de la segunda venida de Cristo. Esta es la tercera vez que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero hoy día vamos a estar hablando de términos comparados. La semana pasada ya dijimos cómo es que dentro de el lenguaje del Nuevo Testamento muchas veces se refiere a la segunda venida con otros títulos también que estuvimos revisando y que es necesario poder comprenderlos todos a la luz de la palabra de Dios para definir de una manera sencilla y bíblica qué es lo que dice la escritura en cuanto a la segunda venida. Hoy vamos a estar hablando de términos comparados, vamos a continuar con eso, pero vamos a hacer un ejercicio bíblico, vamos a hacer un ejercicio al finalizar, va a estar todo más claro, pero vamos a hacer un ejercicio donde vamos a estar analizando, al igual que la clase anterior, muchos pasajes para poder ir juntando, ir hilvanando las ideas de estos textos que son claros, no olvidemos eso. Uno de los propósitos más grandes o de la misión más grande que he tenido o que me he propuesto a la hora de formular este estudio es justamente poder dar la mayor cantidad de evidencia bíblica con el fin de que sea la Biblia la que nos muestra. Y todo esto mostrando pasajes paralelos, no solamente diciendo este texto significa esto y dar más que un estudio, eh, más que un estudio inductivo, algo que sea propio y natural de la propia escritura. Bueno, como es costumbre, vamos a hacer primero un breve resumen de lo que analizamos la clase pasada, donde estuvimos viendo, ¿cierto?, que el esquema, ¿cierto?, de la Biblia nos muestra que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo viene siendo el punto neurálgico de la esperanza del cristiano, ¿ya? Pero también vimos que hay varios títulos con los cuales se representa este evento. Ahora, toda doctrina debe ser escrutada a la luz de ciertas herramientas para comprender la escritura, para entender la Biblia. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, al igual que en toda ciencia, se requieren ciertas herramientas para poder ser más preciso en la interpretación. En este sentido, una de las reglas de interpretación más antigua es la analogía de la fe, que dice que toda la escritura se interpreta a sí misma. O sea, el primer intérprete de la escritura es la misma escritura. Pero además de eso, es menester poder ver los pasajes que son claros, primero, para luego, a la luz de esos pasajes claros, poder comprender qué significan aquellos que son más difíciles de entender, que están en la misma temática. ¿Ya? Eso es fundamental. No nos vamos a un solo versículo que sea complejo. Primero vamos a entender el todo, la sumatoria de los otros versículos que son claros, para que luego, teniendo una panorámica, podamos ver de qué manera ese texto, que puede ser algo complejo, se conecta con todos estos textos que muestran la verdad. Entonces, eso es súper relevante. Ya los pasajes claros van a dar luz a los pasajes oscuros. Esa premisa es fundamental. Y la semana pasada, aunque nos enfocamos en un término particularmente, que era el día de Cristo,
y lo comparamos con otros pasajes que se referían básicamente a lo mismo, concluimos que hay muchos términos que son intercambiables a la hora de referirse al evento de la segunda venida de nuestro Señor. Vimos cómo, por ejemplo, el día de Cristo, la venida de nuestro Señor, la manifestación, el día de Dios, aquel día cuando el Señor venga, el tribunal de Cristo, son títulos que representan el mismo evento, obviamente en función a los pasajes donde nos encontramos con estos títulos, ¿ya? Y de acuerdo a estos textos en paralelo también vimos que hay algunas cosas que van a suceder. Vimos que los cristianos se guardan, se cuidan de estar irreprensibles en santidad, esperando aquel día. ¿Cuál día? El día de Cristo, el día donde el Señor Jesucristo venga. Eso es la esperanza del cristiano. También vimos cómo ese día los cristianos recibirán recompensa de parte del Señor, ¿cierto? Siendo sopesadas sus obras, no para salvación ni para perdición, sino para premiación. Ese es el punto. Por otra parte, vimos también y juntamos la idea de que estos pasajes que revisamos la semana pasada nos muestran que la venida de nuestro Señor será junto con sus santos, es decir, los cristianos muertos que ya estén en su presencia, las almas de ellos estén en su presencia y también vendrán los ángeles en aquel día. Y esos son elementos que vamos a estar viendo de mejor manera ya las próximas semanas, pero por lo pronto mencionarlo nuevamente con el único fin de mostrar cómo es que todo esto encaja y todos los términos empleados para referirse a la manifestación, a la revelación, al día de Dios, al día de Cristo, todos esos términos son intercambiables. Y nuevamente vamos a estar en esta oportunidad ya teniendo una idea mucho más clara, mucho más concisa de esto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, ya habiendo terminado el resumen de lo que analizamos la semana pasada, en esta oportunidad vamos a continuar viendo algunos pasajes que hablan sobre la segunda venida de nuestro Señor, y esto nos van a dar más antecedentes de todo lo que va a acontecer en ese glorioso momento. Pero hoy, la semana pasada, hicimos un ejercicio simpático, nos enfocamos en el día de Cristo y a partir de eso comenzamos a concatenar otros pasajes que hacen alusión al mismo evento, pero de otra forma. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es enfocarnos en los eventos y ver todos los pasajes que hablan de esos eventos y ver cómo se refiere los autores de distinta manera a esos eventos que hacen alusión a la segunda venida. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo primeramente. Ahora, uno de los elementos importantes de la escatología o el punto fundamental, como lo hemos visto, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesús venga, van a pasar varias cosas. Lo primero que vamos a estar revisando, no necesariamente esto está en orden, aunque intenté darle una secuencia, pero lo primero que podríamos decir que va a suceder va a ser la resurrección de los santos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y efectivamente, esa es la esperanza de todo cristiano. Normalmente cuando despedimos a un ser querido, normalmente que está en la fe, por cierto, nuestra esperanza es que le volveremos a ver cuándo en la resurrección. ¿Qué fue lo que dijo la hermana de Lázaro, perdón, cuando el Señor Jesucristo le dice, oye, va a volver a vivir, va a resucitar? Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día final. Él le dice, no, ahora. Entonces, porque ellos tenían claridad y la esperanza, particularmente de la hermana de Lázaro, era que en aquel día, en el día del día final, cuando el Señor Jesucristo volviera, iba a poder volver a ver a Lázaro. Pero aquí claramente estamos viendo que la esperanza del cristiano es ese momento. Al igual que nosotros cuando perdemos a un familiar que ha puesto su fe en Cristo, también esperamos ese glorioso día cuando volvamos a verle no como almas, sino como cuerpo resucitado. Ahora bien,
Cuando hablamos de la resurrección de los santos y lo vemos en el Nuevo Testamento, no olviden que estamos analizando los pasajes que son claros. Eso es nuestra materia prima. Vamos a encontrarnos nosotros con hartos títulos que se emplean para referirse a ese momento de la resurrección de los santos, que sabemos que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, algunos términos que se emplean ahí, y vamos a estar revisando respectivamente los pasajes que hacen alusión a la resurrección de los santos y cómo es que se mencionan estos títulos que estoy mencionando. Valga la redundancia. Dice el día del Señor primeramente. El día del Señor es una manera de referirse a el momento de la resurrección de los santos. También la venida del Señor, que es la base, digamos, de todo este estudio. También la manifestación, esa es otra terminología que emplea normalmente el apóstol Pablo y también el apóstol Juan para referirse a la resurrección de los santos. También la aparición es otro término, la revelación y finalmente el día de la redención. Todos estos títulos son empleados por los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo para referirse al momento de la resurrección de los santos. Y vamos a estar viendo esto precisamente a partir de ahora. Como les dije, anoten estos pasajes porque después ustedes van a poder revisarlos más detenidamente, o yo ahora evidentemente los voy a leer, pero la idea es que ustedes también puedan tener esto y pueda irlo cotejando a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Eh, Disculpe, me equivoqué. No es el primer título, no es la resurrección de los santos. El primer título tiene que ver con la salvación de los santos, o sea, la esperanza de salvación de los santos. Eso es, disculpen que me haya equivocado en eso. ¿Por qué no le cambié el título? Pero ahora sí, ya va a estar bien. Entonces, el primer Tranquilo, tema que vamos a estar viendo, tranquilo, después vamos a Carlos. ver la resurrección de los santos, primero vamos a ver nosotros otro tema que es la esperanza de la salvación que los cristianos tienen de recibir al momento de encontrarse con el Señor Jesucristo. Y esos son los títulos que vamos a ver que están en esa idea. El día del Señor, la venida del Señor, la manifestación, la aparición, la revelación y el día de la redención. Ahora sí comienzo a revisar los pasajes. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya, este pasaje es importante y es crucial. ¿Por qué? Porque tristemente también ha sido mal interpretado, muy mal interpretado. De hecho, si usted va a Primera de Tesalonicenses, en primer capítulo, en ninguna parte el apóstol Pablo está hablando de lo que normalmente se entiende cuando uno lee este pasaje. Cuando usted tal vez escucha a un pastor o escuche a algún maestro que tiene esta escuela que le mencioné anteriormente llamada el dispensacionalismo, lo que va a decir acá es que esto es un pasaje que habla sobre que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. Eso es lo primero que le van a decir los maestros que tienen esta creencia. Pero en rigor, le hago la invitación a que usted pueda abrir su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ver el contexto y darse cuenta que honestamente no hay ningún guiño hacia la gran tribulación. Lo único que dice es la ira venidera. Y estos hermanos lo que hacen es interpretar esa expresión, ira venidera, como si fuera la gran tribulación. Pero Pablo no está hablando de eso en ninguna parte y vamos a ver más adelante que efectivamente no está hablando de eso. Pablo está refiriéndose a la ira venidera como el castigo eterno que va a traer nuestro Señor cuando vuelva por segunda vez. Entonces, la esperanza del cristiano es que Él cuando venga nos va a librar de la ira venidera, nos va a librar del castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Esa es nuestra esperanza, a eso se está refiriendo y no a lo otro.
porque contextualmente y exegéticamente nadie podría llegar a decir que se está refiriendo la ira venidera a este concepto que muchos hermanos entienden como la gran tribulación. No, aquí está hablando de la ira venidera, haciendo una alusión a la perdición eterna, a la condenación eterna que tendrán los impíos en el lago de fuego y azufre. Entonces, los cristianos no tenemos, lo que tenemos es esperanza en que en la venida, cuando Él venga de los cielos, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Ya, eso es lo primero. Lo primero, fíjese en este otro pasaje, también Pablo, hablándole a los tesalonicenses, en la misma epístola, primera de Tesalonicenses, y fíjese cómo es que se está refiriendo a este mismo concepto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, el mismo concepto que habla de la ira venidera acá, de la salvación de la ira venidera, aquí lo vuelve a retomar en la misma epístola, pero está haciendo una alusión clara que está contrastando la ira con la salvación. Por tanto, no se está refiriendo a una ira, a un periodo de 3 años y medio, 7 años de gran tribulación. No, está hablando de la salvación. Está contrastando la ira, es decir, el castigo eterno en el lago de fuego y azufre, con la salvación. Entonces, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormimos, vivamos junto a Él. Ya esto es súper relevante porque está nuevamente metiendo la idea de que cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a ser transformados si estamos vivos o vamos a resucitar físicamente si estamos muertos. Bueno, Pablo de nuevo a los tesalonicenses, pero ahora en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 1 dice esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos. O sea, aquí claramente el apóstol Pablo está refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él como el mismo evento. La conjunción y es una intersección en lo que se refiere como a la teoría de la lógica. Es una conjunción, por tanto, une dos ideas. No separa dos ideas, no habla de dos cosas distintas, habla de dos cosas que están intersectadas. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él son un solo evento. No hay dos eventos aquí. Y el propio apóstol Pablo se está refiriendo a eso. Entonces, está diciendo nuestra reunión con Él. O sea, el cristiano tiene una esperanza. La esperanza es cuando el Señor Jesucristo venga, como lo vimos acá, ¿cierto? Cuando venga de los cielos, ¿ya? Pero también esa esperanza cuando Él venga de los cielos, le llama aquí Pablo a los mismos hermanos, pero en su segunda epístola le llama la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esperanza del cristiano es la venida del Señor Jesucristo, ese concepto, ¿ya? Vamos a Tito capítulo 2, versículo 12 al 13. Aquí dice lo siguiente el apóstol Pablo, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aquí es importante porque también está hablando de la esperanza de salvación que tiene el cristiano, que encontrará cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y aquí al evento de la segunda venida, el apóstol Pablo le está llamando la manifestación. Y este título que vemos aquí, la manifestación, no es un título que exclusivamente Pablo emplea, también lo emplea el apóstol Juan. Y lo emplean para muchas cosas que vamos a estar viendo más adelante. Pero aquí ya unimos la idea. La esperanza de los cristianos es la venida de Jesús, es nuestra reunión con Él, es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Por tanto, la idea de la manifestación, esta expresión llamada la manifestación, es una expresión que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando del contexto de la esperanza que tenemos nosotros. Fíjese acá el escritor de Hebreos, otro escritor, no se sabe quién escribió Hebreos, pero vemos cómo es que también se refiere a aquello. Dice en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,
aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente esperan. ¿Se da cuenta? O sea, hemos estado viendo todos estos pasajes en función a ese evento, la esperanza de salvación que los santos, que los cristianos tienen en cuanto a la segunda venida. Porque todos esperamos una salvación, pero esa salvación de la que estamos hablando es la salvación definitiva, donde ya no estaremos en un cuerpo corrompido con el pecado. ¿Ya? Ahora hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. No tendremos que ir a pagar por nuestras faltas en la eternidad en el lago de fuego y azufre, porque Cristo ya pagó aquellas faltas por nosotros. La culpa de nuestros pecados recayeron sobre Él. Y en el momento en que nosotros con fe creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, sucedió que la justicia de Cristo se nos hizo favorable a nosotros. Por tanto, ya no tenemos que ir allá. Pero aún todavía, luego de haber sido salvados de la culpa del pecado, todavía el pecado está en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Romanos. Por tanto, todavía no somos salvos de la presencia del pecado. El pecado todavía nos afecta. No somos esclavos de él, pero todavía nos afecta. Entonces, por eso, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, seremos salvos del pecado en un sentido completo, porque ya no tendremos la influencia ni la presencia del pecado, sino que nuestro cuerpo presente, que ya probablemente esté muerto, o bien si estamos vivos, va a ser transformado con una nueva naturaleza incorruptible, sin pecado. Este sí va a poder disfrutar de la completa y perfecta salvación. Por eso es que el escritor de Hebreos, también habla y emplea esta terminología salvación, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Cuando el Señor Jesucristo venga, todos los cristianos, vivos o muertos, esperamos y anhelamos ese momento porque sabemos que es el día de nuestra salvación, ¿ok? De nuestra redención completa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Se da cuenta? O sea, por el poder de Dios nosotros hoy somos protegidos para esa salvación que se va a revelar en el último tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Se da cuenta de la idea? Entonces el cristiano tiene esa esperanza de salvación, de que la encontrará definitivamente en la segunda venida de nuestro Señor. Pero aquí, con el mismo concepto, el apóstol Pedro, fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Ya? O sea, la gracia que revelará la revelación de Jesucristo. Aquí está empleando otro término para referirse a la segunda venida de nuestro Señor. Ya hablamos de la venida, ¿cierto? Y ahora hablamos, de la manifestación y ahora de la revelación de Jesucristo. Dan todos estos términos dándonos a entender el mismo evento que correspondería a nuestro encuentro con el Salvador en su segunda venida. Pablo a los romanos, fíjese qué increíble cómo es que la misma idea se repite, es repetida en el Nuevo Testamento tantas veces por autores diferentes. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 12, dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Aquí está hablando de este sentido que les comenté hace un par de semanas de la inmanencia inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya, pero fíjese, aquí dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, porque esa es la idea. El cristiano aguarda la redención total de su ser, la regeneración total de todo, y esto sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Ya, fíjese acá, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcan, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y aquí hay otro término que comienza a jugar. Hablamos, ¿cierto?, de la manifestación, hablamos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la venida de Él,
y ahora el día de la redención. Todos estos términos se están refiriendo al momento del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y aquí emplea el apóstol Pablo otro término, el día de la redención. Hermanos, todos estos términos que hemos revisado son intercambiables. Ya, es en el mismo contexto, hablando de las mismas cosas, de nuestra esperanza, del anhelo de ser, de encontrarnos con Él, es que se emplean estos títulos distintos, pero se está refiriendo al mismo evento. Así que eso es lo que tenemos que notar, ¿ok? Entonces, ya habiendo visto el primer evento o la primera cosa que es la esperanza de los cristianos, ¿cierto? La esperanza de los cristianos del regreso del Señor y alcanzar y recibir la salvación cuando Él venga. Ahora pasamos con otro evento que también está relacionado bíblicamente a la segunda venida. Ahora sí, la resurrección de los muertos, ¿cierto? La resurrección es el evento final que ocurrirá cuando el último adversario sea sujeto bajo los pies de Cristo, a saber, la muerte, ¿ya? La muerte es el último enemigo, el último eslabón que no ha sido sujetado. No olvidemos que cuando nuestro Señor Jesús llevó a cabo su misión, Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, y antes de ascender, Él se le aparece a sus discípulos, y en Mateo capítulo 28, versículo 18 le dice esto: toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de las naciones, ¿cierto? Y ahí comienza a dar la gran comisión, lo que se conoce como la gran comisión. Pero él dice una gran verdad: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todas las cosas le fueron sujetas bajo los pies, menos algo que todavía no ha sido sujeto. Y ese último adversario que no ha sido sujeto está aguardando o está esperando para hacerle sujeto al momento de su segunda venida. Y este es precisamente la muerte. La muerte. ¿Y cómo sabemos que ese adversario va a ser derrotado? Porque Cristo, cuando vuelva en su segunda venida, va a suceder la resurrección de entre los muertos. Por eso es que el último adversario es la muerte. Y vamos a ver cómo Pablo lo menciona ahí en 1 Corintios capítulo 15. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante de forma más específica. Ahora, en cuanto a la resurrección de los santos, cuando nosotros juntamos varios pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a ese evento, la resurrección de los santos, que está íntimamente ligado al segundo, o es parte del popurrí de cosas que suceden en la segunda venida de Cristo, la resurrección de entre los muertos, vemos cómo es que el Nuevo Testamento habla, por lo menos con dos términos de este evento, dos términos distintos: la venida, que hace una alusión a la venida de Cristo, y el día del Señor. Y aquí es relevante notar esto: el día del Señor. Le llaman la venida y el día del Señor. ¿A qué? Al momento de la resurrección de entre los muertos. Y vamos a comenzar a revisar algunos pasajes que nos hablan justamente de la resurrección de los santos, la resurrección de entre los muertos. Fíjense acá, Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí está hablando que el propósito de los cristianos siempre es y ha sido llegar a la resurrección de entre los muertos, porque ese es el momento donde ya toda la condenación que acarrió a causa del pecado va a ser verdaderamente abolida. ¿Por qué? Porque lo corruptible se vestirá de incorrupción. Si es que está vivo, y si es que está muerto, tendrá un cuerpo nuevo, en base ciertamente al cuerpo anterior, pero un cuerpo nuevo que traerá esta nueva, el cumplimiento de las promesas que tenemos en el Señor. Ok, perfecto. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 16. El evento de la resurrección. Mire cómo el apóstol Pablo le llama aquí cuando le escribe a los tesalonicenses. Versículos 14 al 16 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aquí está hablando de la resurrección. El Señor Jesucristo, cuando venga, traerá las almas que están junto a su presencia, ya, las almas de los santos. Pero cuando venga con las almas, resucitarán los cuerpos y se unirán estas almas con estos cuerpos. Esa es la idea. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, note bien, la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, aquí está diciendo lo siguiente:
Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a venir con las almas de los santos que están junto con Él, y va a venir, y en ese momento lo primero que va a suceder, antes que los que estén vivos sean transformados, los que están muertos, los cuerpos de los muertos van a resucitar. Van, como ya lo he mencionado anteriormente, los elementos primos de este cuerpo que ya está descompuesto van a reconstruirse con un cuerpo distinto, con una naturaleza distinta y a encontrarse con esta alma que viene junto con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Pues el mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Note esto importante. Está refiriéndose el apóstol Pablo aquí al evento de la resurrección de entre los muertos y está empleando el término la venida del Señor. O sea, los muertos van a resucitar en la venida del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 26. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí cuando habla de Cristo, fue el primero en resucitar. Las primicias se está refiriendo a estos cristianos que murieron en Cristo antes de que el Señor Jesucristo venga. Luego los que son de Cristo en su venida, los que estén vivos. Lo mismo que está diciendo acá en el versículo 15, los que estén vivos, ellos son los últimos que van a ser transformados, porque lo primero que sucede es que los muertos en Cristo resucitan. Entonces vendrá el fin, y esto es súper importante, hermanos, de verdad, en serio, literalmente, no hay que meterle una idea, no hay que hacer eisegesis. La eisegesis es traer una idea preconcebida y ponerla en un pasaje. Lo que nosotros tenemos que hacer es exégesis. Eso es sacar, extraer la verdad del pasaje para nosotros. No poner nuestras ideas ahí. Y aquí está diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero que resucitó, ¿cierto? Las primicias, los muertos en Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida, los que serán transformados, que lo vamos a ver más adelante en el tercer punto. Entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Cristo viene segunda vez, viene Cristo segunda vez, los muertos resucitan y viene el fin. No hay más. No hay más, hermano. No hay más. Ese es el punto. Por tanto, lo que nosotros debemos entender acá es que el pasaje de forma clara y literal nos está diciendo que la venida del Señor se está refiriendo también a la resurrección de entre los muertos y que después de eso viene el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar, Cristo hoy está reinando, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Se da cuenta? Lo mismo que le comentaba hace un rato, yo lo tomé de este pasaje. O sea, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, que es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, y luego los que estén vivos serán transformados, pero después de eso viene el fin. Viene el fin, no hay más. No hay más. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto a ustedes. Aquí está hablando también el apóstol Pablo del evento de la resurrección y motivando a los hermanos en Corinto a que cuando ellos resuciten, él también va a resucitar. Todos resucitaremos en aquel entonces cuando el Señor Jesucristo venga, y si hay alguno vivo, va a ser transformado, pero después de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Entreguen a ese tal, el contexto primero que todo. El contexto de este pasaje es cuando hay un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia y el apóstol Pablo ordena que hagan algo porque ellos habían quedado impávidos ante esta situación. Un caso que ni siquiera los paganos hacían, estaba dentro de la iglesia y Pablo les ordena que tomen carta en el asunto. Entonces, una de las resoluciones que Pablo les dice es esta que aparece ahí en el capítulo 5, versículo 5. Entreguen a ese tal a Satanás
para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Solamente voy a explicar la primera parte de una manera muy general porque no es el tema. Entregan esa tal a Satanás. Normalmente toda la iglesia lo ha entendido como la excomulgación de esta persona, ¿ya? Decirle, porque cometió este pecado tan grave y no se había arrepentido, excomúlguenlo. Entréguenlo a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Dónde no gobierna Satanás? En la iglesia. Entonces eso es lo que la tradición y a lo largo de los años los hermanos en su mayoría han entendido en este pasaje. Entreguen ese tal a Satanás. O sea, es decir, excomúlguenlo de la iglesia. No lo consideren como un creyente junto con ustedes. Para destrucción de su carne es como afectar su ser, a fin de que su espíritu, su parte inmaterial, sea salvo. ¿Cuándo? En el día del Señor Jesús. Y aquí emplea otro término. Fíjese que aquí nos está dando otro término, que es el punto cuando los cristianos resucitarán, cuando el Señor Jesucristo venga. Y aquí está utilizando el nombre o el título, el día del Señor Jesús. ¿Ya? O sea, ya hemos visto cómo es que hay varios títulos que se refieren a la resurrección de nuestro Señor, como lo mencionamos anteriormente. La venida del Señor, el día del Señor Jesús, el día de la redención, etcétera. Esto estamos hablando de momentos o de términos que se refieren a la segunda venida de Cristo en función a la resurrección de entre los muertos. Perfecto. Otro hito importante que vamos a estar viendo y cómo es que la propia escritura en el Nuevo Testamento se refiere. La transformación de los santos. Ya hablamos de la resurrección de los muertos, pero también otra cosa que sucederá junto cuando el Señor esté viniendo es que cuando ya hayan resucitado los muertos en Cristo, los que estén vivos serán transformados. Lo corruptible de este cuerpo va a convertirse en incorruptible. Pablo habló de este misterio que ocurriría al final, ¿cierto? En el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no todos morirían, porque aquellos que estuvieran vivos sus cuerpos serían transformados. Y a esta transformación de los santos, el Nuevo Testamento le llama de dos formas, el día de Cristo y la manifestación. Y vamos a estar viéndolo acá. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. O sea, esperamos a un Salvador que transformará el cuerpo del estado de humillación. La transformación. Eso es también lo que esperan todos aquellos cristianos que van a estar presentes en el momento de la parousia, en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo Pablo le dice la misma idea a los hermanos en Colosas. Les dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, ahí está utilizando esta expresión, manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Está refiriéndose también a esta transformación, a este estado de glorificación que les ocurrirá a los cristianos que estén vivos en ese momento, en el momento de la parucía. Ya, cuando él sea manifestado. Aquí está hablando de otro término, la manifestación. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, mire lo que dice. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aquí está refiriéndose, ¿cierto?, a la venida. ¿Por qué? Porque el propio pasaje en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, habla de los que hayamos quedado a la segunda venida, a la venida del Señor. Así que el término acá para referirse a la transformación es segunda venida. Perfecto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, aquí nuevamente está refiriéndose a la venida de nuestro Señor, pero con este término, en este caso ya Juan está hablando de ello como la manifestación. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Ok? Perfecto. Aquí le llama manifestación. Veamos cómo sigue la misma idea de esta transformación.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, se está refiriendo a morir físicamente. Es un eufemismo el dormir para referirse a la muerte física. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, la esperanza de Pablo, era no estar muerto para esa época. Nosotros seremos transformados. Lo mismo que está diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Ya? Perfecto. Entonces, hemos visto cómo estos términos, hay varios términos para referirse a la transformación de los santos, el día de Cristo, la manifestación también. Ok, y ahora vamos a ver otro hito también importante, el cuarto hito que estamos revisando: la premiación de los santos y la condenación de los pecadores, es decir, el juicio. Hermanos, aunque no lo merecemos, el Señor nos dará justamente... Pastor, estás pegado. Estás pegado. sobre lo que ellos hicieron. ¿Alguien comentó algo? No, que se le había quedado pegado en una parte, en principio no. Ya, perfecto. Perfecto, disculpe. Espero que se solucione el tema de la conectividad. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del juicio, estamos hablando de un solo y único momento. Ya lo vimos la semana pasada, no voy a volver a explicarlo. Estamos hablando de un único evento que es el juicio, ¿ya? Y el cristiano, el día del juicio, va a recibir premiación, mientras que el incrédulo va a recibir su condenación. Esa es la gran diferencia. Para este momento, para el día del juicio, o para el juicio final, hay varios títulos también que se emplean y que también están relacionados a los eventos anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, el día de Cristo. El día de Cristo. Su venida o la venida del Señor. El día del Señor. La revelación. La manifestación. El día del juicio. El día de la ira. El tribunal de Dios. El tribunal de Cristo y el día de Dios. Todos estos términos, hermanos, hacen alusión a el juicio, al momento del juicio que se llevará a cabo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar revisando los pasajes para que lo veamos bien. ¿Ya? Filipenses capítulo 4, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. O sea, cuando tenga que dar cuenta delante del Señor, ese será el día de gloriarse. ¿Y cómo le llama acá? El día de Cristo. Es decir, al momento del día del juicio, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses y está nombrando este momento como el día de Cristo. Ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. O sea, se da cuenta, está hablando de recibir galardones. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 al 20, dice acá: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? O sea, aquí está hablando nuevamente de recibir galardón, de recibir gloria. Y aquí le está diciendo a los hermanos tesalonicenses que ellos, los hermanos de Tesalónica, son la gloria de Pablo. ¿Por qué? Porque siendo una iglesia tan pequeña, ya estaban proclamando el evangelio. De verdad, él estaba gozoso por eso y estaban padeciendo por causa de Cristo. Entonces él dice: ¿no lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? O sea, él está diciendo que los cristianos recibirán galardones en su venida, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Aquí otro término empleado. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Ya lo vimos.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que yo les escriba nada, pues ustedes saben, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Así que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Aquí se está refiriendo a cuándo, al día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Cuando el Señor venga a dar retribución a los pecadores. Por eso dice, cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. No escaparán. O sea, al momento de cuando nuestro Señor venga a ejecutar juicio contra los impíos, Él le dice el día del Señor. Y también otra cosa importante, Él dice para que el día los sorprenda como ladrón. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón, dando a entender que los cristianos van a estar en el momento de la segunda venida de Cristo. O sea, de verdad, esta, esta teoría, ¿cierto?, de un rapto pretribulacional es una teoría muy popular, ¿cierto? Es muy conocida, pero siendo honesto, todos los pasajes que hemos visto no nos muestran eso. No nos muestran eso en ninguna parte. Nos muestran de la esperanza que existe para no perecer en el día de la ira, ¿cierto? Y aquí está diciendo que los cristianos van a estar, pero que a los cristianos ese día, el día que el Señor venga, no los va a encontrar, ¿cierto? O no los va a sorprender como un ladrón. ¿Por qué? El cristiano está siempre atento y está haciendo su misión. Ahí mismo, a los hermanos de Tesalónica, pero en la segunda carta a los tesalonicenses, fíjese lo que dice acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción, estamos hablando del día del juicio, a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. Aquí está empleando otro término para referirse al día del Señor. Cuando Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga. ¿Se da cuenta? Utiliza revelado, utiliza venga. La revelación y también la venida. Está refiriéndose al momento cuando el Señor viene a emitir juicio. ¿Ya? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos tesalonicenses, que ellos van a estar cuando, o que ellos podrían potencialmente estar cuando Cristo viniera, ya, y que ellos iban a admirarse de su venida, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. O sea, aquí está más claro que el agua. En la segunda venida de Cristo, Él viene a emitir juicio, condenación para los pecadores que no se han arrepentido y premiación para aquellos pecadores que han recibido la gracia de Dios y que dentro de esa gracia tienen la posibilidad de recibir premios por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es. Y ahí le llama la revelación y también le llama la venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, aquí le está llamando manifestación, y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí está hablando, refiriéndose a la manifestación como el momento en el cual el Señor ha de juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Ahí
el mismo libro, la misma epístola, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Pablo: en el futuro me está reservada me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pablo está diciendo que Dios le va a entregar una corona de justicia a él en aquel día. ¿Cuál día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, el día de la venida. O sea, no solo los pecadores recibirán castigo en la segunda venida de Cristo, sino que también los cristianos recibirán premiación cuando el Señor Jesucristo venga, porque se comienza a dar lugar el juicio final. Otro autor del Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 9, fíjese: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Se da cuenta? La venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y aquí viene lo importante. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la venida del Señor. El juez está a las puertas y va a venir a juzgar. Así que no se quejen los unos contra los otros para que no sean juzgados por la venida del Señor. Esa es la idea de lo que está diciendo acá el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así que fortalezcamos, seamos pacientes para la venida, porque ahí va a ser cuando recibiremos retribución o también pérdida eventualmente, si es que no hemos sido fieles con lo que nuestro Señor nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí la prueba, nuestra fe va a ser, o sea, las pruebas de nuestra fe van a ser evaluadas en aquel día, cuando el Señor sea revelado, cuando Él venga, el día del Señor, todo lo que hemos visto, todos los títulos que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Aquí le llama Pedro la revelación de Jesucristo. Fíjese lo que dice Juan, otro autor del Nuevo Testamento. Por eso les digo que cuando uno toma el Nuevo Testamento, lo abre y une las ideas de lo que los escritores inspirados por el Espíritu Santo están diciendo, uno honestamente no se pierde en los eventos, y que todos estos eventos corresponden a un solo evento y no a otros eventos por ahí que uno pasa primero, después vienen 7 años y después Jesús viene de nuevo y todo eso, porque no está aquí. No están los versos. Ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifestación, tengamos confianza. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. El cristiano no tiene que ser fiel, tiene que permanecer en él, para no avergonzarnos en su venida, porque ahí será el día del juicio para el cristiano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sabe qué? El apóstol Juan le está diciendo a los hermanos a quienes le escribe que ellos van a tener confianza en el día del juicio. El cristiano va a pasar por el día del juicio. Hay hermanos que hacen una separación. Dicen los cristianos, ya lo señalé la semana pasada, los cristianos no van al juicio, los cristianos van al Bema, que es el tribunal de Cristo, mientras que los perdidos, ellos van al juicio ante el trono blanco. Hermano, el apóstol Juan, sin utilizar ningún lenguaje simbólico, alegórico, ni nada, está diciendo literalmente que los cristianos van a tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque serán juzgados el día del juicio, no para perdición, porque hay un solo día del juicio, no hay varios días del juicio, hay uno solo, donde Él juzgará a los vivos y a los muertos conforme a las cosas que hayan hecho. En el caso de los incrédulos, para condenación; en el caso de aquellos que han sido salvados, para premiación por gracia.
por gracia de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Y aquí Pablo sabe quién le está escribiendo. Le está escribiendo a gente que sabe, porque le está escribiendo una epístola a los hermanos. Y habían, dentro de ellos, habían algunos que se creían judíos, ¿cierto? Y aquí Pablo le está llamando la atención. Dice que, claro, es cierto, pero va a llegar el momento en el cual venga el día de la ira, que es el día de la revelación del justo juicio de Dios, que es el día de la venida de Cristo. Todos estos términos son intercambiables, como lo hemos visto ahora. Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. En el día del juicio, cuando el Señor Jesucristo venga, el cristiano va a recibir la vida eterna ya definitiva, con un cuerpo glorificado y una estancia garantizada en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ese mismo día, fíjese, porque la concatenación de las ideas de Pablo sigue de una. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. El mismo día, juicio, para lo justo y para lo injusto. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, es el mismo evento. El juicio final es para justos y para pecadores. Para pecadores justificados y para pecadores. Romanos capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, todos aquellos que hicieron algo de acuerdo a la ley moral de Dios, aunque no la hayan conocido, son ley para sí mismos y muestran de esa forma que la ley fue escrita en sus corazones. Y eso es lo que los va a juzgar el día en que nuestro Señor Jesucristo venga para revelar los misterios del corazón de los hombres, para traer el juicio. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y aquí le llama el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Aquí le llama ese día o ese momento el tribunal de Dios. Mire cómo le llama aquí. 1 Corintios 3, 12 al 14. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Ok? Fíjese aquí. Aquí estamos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que venga el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde el mismo día, cuando el Señor venga. Justos e injustos, el mismo juicio. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Aquí el apóstol Pablo a los Corintios le llama el tribunal de Cristo, a los romanos le dijo el tribunal de Dios, pero todo esto tiene la misma idea del día en el cual nuestro Señor Jesucristo vuelva y ponga juicio. Efesios 6:8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Ya? El juicio será en la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Por qué se va a avergonzar? Porque va a ser enjuiciado. ¿Cuándo? Cuando venga en su gloria, en la venida. Mateo 10:15. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Aquí ya está hablando del castigo para los pecadores de destrucción y le está llamando el día del juicio. Es el mismo día, solamente son términos intercambiables que emplea nuestro Señor. Segunda Pedro 2:9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Se da cuenta? Otro término. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Esto pasa un poco complejo, pero vamos a quedarnos en que habla de juicio y habla del día de Dios. Esa es la idea. Los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Está hablando aquí de una situación, algo que muy probablemente vaya a suceder, pero que hace alusión al gran día de Dios Todopoderoso cuando el Señor va a traer juicio. Apocalipsis 6:16-17, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Está hablando del juicio que viene. Y le dicen a los montes, escóndanos, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Esa es la idea. Vimos un montón de pasajes, hermanos, para que quede claro que el evento del juicio es uno solo. La diferencia es que para los justos es para una cosa, mientras que para los pecadores es para otra cosa. Ahora, por último, hermanos míos, el último tema que vamos a estar viendo y comparando es la destrucción cósmica. Cuando el Señor Jesucristo venga, también va a suceder una destrucción cósmica. La promesa de nuestro Señor fue un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? Donde ya no exista el pecado, donde todo vuelva a ser como primitivamente fue, ¿ya? Pero para esto es necesario que la creación sea purificada con fuego, para que vuelva a ser restaurada. Y a este evento el Nuevo Testamento le llama de tres formas por lo menos: el día del juicio, el día del Señor y el día de Dios. Veámoslo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Se da cuenta? El día del juicio dijimos que era el mismo día cuando el Señor venía y traía castigo a los pecadores y premiación a los santos. El mismo día, y le llama el día del juicio, Pedro. Y la destrucción de los impíos. La tierra va a ser destruida, purificada por fuego cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez luego del fuego, o sea, luego del juicio. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor, la misma destrucción cósmica, le llama el día del Señor ahora. Vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y eso, hermanos míos, son los pasajes como se le menciona a la destrucción cósmica: el día del Señor, el día del juicio. ¿Ya? Esos son dos pasajes por lo menos. Ahora quiero terminar con esto: el cuadro de los términos comparados. Vimos entonces todos los pasajes que mostré, me sirvieron para hacer esta tablita que ustedes pueden contemplar acá. ¿Cierto? Aquí tenemos la salvación de los santos, la resurrección de los santos, la transformación de los santos, la premiación de los santos y la condenación de los impíos y la destrucción cósmica. Todos los temas que acabamos de ver recién y todos esos pasajes. Y lo que hice fue poner y ubicar, ¿cierto?, cómo se le llama a estos en función a los títulos que aparecen acá: el día del Señor, la venida del Señor, la manifestación,
la aparición, el día de la redención, la revelación, el día de Cristo, el día del juicio, el día de la ira, el tribunal de Dios, el tribunal de Cristo y el día de Dios. Y todos estos términos, en función de los pasajes que analizamos, vimos que al día, por ejemplo, cuando cuando los cristianos están esperando el momento de la salvación, se le llama a ese día el día del Señor, la venida del Señor, la manifestación, la aparición y el día de la redención y la revelación. ¿Ya? Perfecto. Pero también la destrucción cósmica se le llama el día del Señor. Entonces, cuando hablamos del día del Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente estamos refiriéndonos a la destrucción total, sino también a la premiación de los santos y de los impíos, a la resurrección de los santos y por ende la transformación de los santos y a la salvación. O sea, es el mismo evento. Fíjese acá, la venida del Señor se refiere a todos estos, a la salvación de los santos, a la resurrección de los santos, a la premiación de los santos. Y aquí la tablita le sirve para otras cosas también, porque si se refiere la premiación de los santos también como a la manifestación, la transformación también quedaría relacionada al término la venida del Señor. Entonces, todos estos términos lo que nos muestran, hermanos, es que son intercambiables en función al evento de la segunda venida de Cristo. Un solo evento donde los cristianos recibiremos nuestra salvación definitiva, donde aquellos que estén muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que estén vivos serán transformados para reunirse con el Señor en el aire, en el arrebatamiento, pero no para volver al cielo durante 7 años. Eso no lo dice el texto. La premiación de los santos y la condenación de los impíos sucede también ahí en el día del Señor. Le llama de la misma forma. Fíjese, le llama ¿cómo? Le llama el día del Señor, la venida del Señor, la manifestación, la revelación, el día de Cristo, el día del juicio, el día de la ira. Todo eso. Todos estos títulos, hermanos míos, son intercambiables. La destrucción cósmica se muestra como el día del Señor, el día del juicio y también el día de Dios. Y teniendo eso y haciendo la comparación, podemos ver también cómo es que este término también tiene que ver con, por ejemplo, la resurrección de los santos, el mismo día, el mismo evento. Los cristianos resucitan y el mundo, el universo, es destruido para ser purificado y que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Por tanto, lo que quería hacer era mostrarles esto, amados. La segunda venida es un solo evento. Es un solo evento. El arrebatamiento sucede en la segunda venida, no es un evento aparte. No es que primero viene el arrebatamiento y después la segunda venida, no. Ni tampoco es que la segunda venida consta de 2 partes, la primera secreta y la segunda pública, tampoco. Habría que introducir esa idea ahí en todos los textos que vimos para poder pensar en ella, pero de manera clara y explícita los pasajes no nos muestran que esto sea así. Así que eso, hermanos, era lo que quería compartir con ustedes. Disculpe que me haya extendido un poquito más, pero creí necesario poder mostrarlo todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que les haya salido del propio estudio. Por favor, algo que decir. Pastor, hola, bendiciones. Hermana Acá Nicole, Nico. bendiciones, hermana. Tengo dos dudas. Una que se me olvidó en realidad y quiero que me la aclare y a ver a lo que se refiere usted. Por ejemplo, un evento se refiere todo que ocurre en un solo día. Claro. O sea, en un solo día, honestamente, los escritores del Nuevo Testamento no se complican en decir un día de 24 horas. Eso está claro. El día se refiere a un periodo de tiempo, al momento en el cual eso vaya a suceder, ¿ya? Pero se está refiriendo al día final, a lo último que sucede. Ya. Ahora, todas esas cosas tienen orden. Como lo dije primero, viene la resurrección de los muertos, ¿cierto? Después viene la transformación, después viene el juicio. Pero todo eso corresponde a el mismo evento final
que viene a consecuencia de la segunda venida de Cristo. Ya, pastor. Y la segunda, cuando usted habla de los santos, ¿se refiere a los cristianos, a los seguidores de Cristo? Sí, cuando me refiero en este estudio, sí. Ahora, en el Nuevo Testamento, en oportunidades, el Señor Jesucristo se refiere a que Él viene con sus santos y está haciendo alusión a los santos muertos, pero también en otro hace alusión a los santos refiriéndose a los ángeles santos. Entonces, depende del contexto, aclara eso. Pero en este estudio me he referido a los santos como los cristianos, a los que tienen su fe puesta en Cristo. Ya, pastor, gracias. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra duda que les pueda. Si no, terminamos.